Y abrimos esta etapa de análisis político y entrevista con Wilfrido Campbell Saavedra. ¿Por qué? El día 11 de agosto, en unos días más, una semana y días, no, pues una semana prácticamente, se realiza una elección interna dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y Willy Campbell, el hombre que me acompaña, ha sido nombrado delegado especial para esa elección en esta frontera. ¿Qué es lo que se busca en esta elección? Tener una nueva dirigencia nacional. Son 3 personajes que quedaron al final de esta decantada guerra interna en el PRI. Lorena Piñón, Lorena Piñón de Veracruz, diputada, Ivonne Ortega de Yucatán, diputada, y nada más y nada menos que el exgobernador o gobernador con licencia Alejandro Moreno Cárdenas. De esos 3, Willy Campbell, ya hay campañas en Juárez, ya se está trabajando el proceso interno en Juárez. ¿Cómo va? Efectivamente, y no nada más en Juárez, en todo el país. Cada quien tiene sus zonas en donde tiene mayor simpatía y menor simpatía, pero si se promedia, el día de hoy se hizo público a través de las redes radiofónicas nacionales que ya las preferencias de los priistas se han decantado fundamentalmente a favor del gobernador con licencia. Claro que todos sabemos que las encuestas son criterios, puntos de vista del momento. Esta última se tomó en los últimos 10 días y pues faltan 7 días. Entonces la encuesta definitiva será el día de la elección. Se han manejado muchos números respecto a quiénes son los priistas y quiénes pueden votar. Yo creo que son muy, si no irreales, muy desajustados en cuanto a la realidad, las cantidades que manejan. ¿Quiénes son los que pueden votar, Willy Campbell? Básicamente, la convocatoria dice a los militantes del partido. No obstante, se solicitó el auxilio del Instituto Nacional Electoral para que él administrara la elección, pero luego vinieron las dificultades de tipo financiero y se vio que en una época en que el partido estaba en una situación política difícil, no le era posible tener a la mano los recursos que pedía el INE. Entonces se le solicitó al INE un apoyo más sencillo, que fue del padrón que tenemos registrado en el INE, ustedes certifíquenlo para que ese sea el padrón electoral. Entonces el INE dijo, voy a revisar el padrón del PRI y de todos los partidos. Y de ese padrón que el INE revisó, encontró, ya se murió, ya no se limpió. Se actualizó, diría yo. Está en este partido, pero también está en este otro partido, se borran de los dos. Y entonces, cuando el INE dijo, este es el padrón, se le regresó al partido el padrón certificado por el INE, y los que se encuentren en ese padrón son los que tendrán derecho a votar. Entonces, esa cantidad de gente son las que va a ir el día 11 de agosto a las mesas receptoras, no casillas, a las mesas receptoras que se van a instalar por todo el país. En Juárez, ¿cuántas van a ser? 61, y si se autorizan extraordinarias pueden llegar a 66. 66. ¿Cuántos juarenses pueden haber? ¿Tienes el número? Mire, con base se ubicaron las casillas por la Comisión Nacional, porque quiero subrayar esto. Ni el comité estatal, ni los comités municipales auxiliares toman las decisiones. Todas las decisiones se toman por el comité en México, por la comisión para el proceso en México, donde están la organización, procesos internos y un representante de cada aspirante. Ellos toman la decisión y nos mandan decir, hay que hacer esto, o nos dicen, ya está hecho esto, nada más opérenlo, ¿sabes? Entonces allá dijeron, con base en el número de casillas que existen en Juárez para la constitucional,
Vamos a determinar X porcentaje de casillas para Ciudad Juárez. Son 61 y en promedio le tocan entre 19 y 20 casillas de las constitucionales a cada una del proceso interno. Okay. ¿Sí? Entonces, esa proporción es la que considera el PRI que es factible. Que hipotéticamente puede participar, pero coloquémonos con realismo. Si cuando el INE organiza una constitucional con 10 veces más casillas y tiene 7 meses para prepararlo, recursos y contrata personal auxiliar durante 3 meses para que todo salga bien, el promedio histórico de participación del padrón nacional es del 15%. 18, sí. Sí, por ahí, así. Entonces, asumamos que va a ser un porcentaje de esas proporciones el que va a participar, teniendo derecho todos. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque Mire, ¿quién va a operar precisamente las mesas receptoras? Las mesas receptoras tienen un presidente y un secretario. Que va a ser escogido de la militancia. Exactamente, puede estar de los consejos políticos o de la estructura del partido. Y de los representantes de candidatos, si es que tienen. Todos tienen, la convocatoria especifica que pueden tener un representante. Y ellos tienen que notificarlo a Chihuahua, no para que Chihuahua resuelva, sino para que Chihuahua mande esos nombres a México y de México vengan los nombramientos. Sean validados. Así es. Por la estructura nacional. Sí, y ellos pueden subir en la página del partido la lista. Estas son mis propuestas. Yo, el exgobernador de Campeche, estas son sus propuestas de representantes. La diputada por Veracruz, estos son mis representantes. Y allá en México ven que estén validados, que sean priistas, que estén en el padrón y les extienden el nombramiento. Okay. Ahora, esto cuesta lana, sí, y mucho manejar una elección. Aunque no es la gran elección, estamos hablando de 66 casillas máximo, pues cuesta instalarlas, cuesta mover a la gente, cuesta tener 3 representantes por lo menos. Por lo menos. Bueno, los representantes le costará a las campañas. No, bueno, y el presidente de la casilla. Presidente y secretario le corresponden. Son de la estructura del partido. Sí, siendo 66 casillas, son 122 personas de la estructura. Y dentro de se hizo una insaculación en México, de la letra J y luego una segunda insaculación de la letra C, diciendo, a ver, estos priistas de esta casilla, en estas 20 secciones que hay alrededor, estos son los de letra J, estos son los de letra C. Vayan a buscarlos y díganles que de allí quién quiere ser. ¿Cuánto cuesta esa elección? Sí, entre hoy y mañana la comisión determinará cuánto cuesta o cuánto van a pagar por cada casilla. Se va a pagar al secretario y al presidente de la casilla. Finalmente, en esas casillas es donde se va a centrar el conteo de la elección. Digamos, ¿sí?, que con esos representantes estará el resultado de la elección. Así es. Ojalá no exista la presión, como ha sucedido en otros momentos, de guerra interna, no de lucha interna, sino de guerra interna en función de los representantes. Que fulano de tal valle presione a Willy Campbell porque está de representante en tal casilla de tal manera. La verdad es que como las propuestas tienen que ser validadas por la Comisión Nacional y en la Comisión Nacional están los representantes de todos, una vez que la Comisión Nacional, donde está el representante de todas las campañas, diga, estos son, no hay por qué protestar. Ok, bueno. Ahora, dentro de este marasmo que es ahora la política a partir de digamos que la nueva época de la política en general, con el PRI incluido en el país, con la llegada de AMLO, con la irrupción de Morena y demás, ¿dónde se ubica el PRI a partir de este proceso hacia el futuro, Willy? Yo creo que políticamente es la época en que el PRI ha estado
más mal posicionado como resultado de que la ciudadanía no le tuvo confianza en los últimos 2 procesos ¿Le electorales. falló el PRI a los ciudadanos? Yo creo que se falló a sí mismo. Sí. Porque si uno lee los estatutos del partido, el programa de acción, difícilmente encontrará alguna cuestión de democracia o de justicia social con la que no se esté de acuerdo. Sí, ciertamente. Sí, el problema... De ese y de todos los sí, partidos. Sí, el problema no es el documento, sino la praxis. Y yo creo que el partido en muchas ocasiones no fue congruente con su postulado. Y eso le hizo que la ciudadanía le perdiera la confianza a nuestro partido y a otros partidos y abriera el espacio para que el partido nuevo, Morena, llenara esos huecos de confianza. Ahora, en este panorama que Willy Campbell nos ha dibujado así bien rápido, en lo interno, en lo externo en general, ¿qué posibilidades con todo lo que se está viendo dentro del proceso interno hay de sacar un buen resultado hacia el PRI, hacia adentro, para poder salir hacia afuera? Porque aunque todo el mundo diga que los priistas son compas entre todos, que todos se ven bien y demás, pues es una lucha interna. Y, claro. Las zancadillas. Sí, claro, También ¿no? Ya hay tribus. Y se ven. Ahora, en este caso, las tribus aparentemente vienen de una guerra de castas entre Yucatán y Campeche, muy fuerte, sí, pegadito a Veracruz. El norte y el resto del país como que quedamos fuera de todo eso. Y la dirigencia quedará con esa zona, con esas ideas que son distintas al norte. Y con esa visión de los retos que el país tiene y el papel que el partido debe jugar para superarlos. Ahora bien, no creo yo que en el PRI hayamos superado la cultura del ejercicio del poder monopólico. Ese es un lastre que tenemos. Tenemos que asumir el resultado electoral reciente. ¿Sí? Y hay en muchos lugares, y yo he escuchado a compañeros del partido que opinan, que hablan, y yo digo, pues si ya esto no existe, no tenemos el poder político formal que teníamos, que se tuvo. Y yo creo que tenemos que apresurar el asumir nuestra actual posición. Somos oposición y las oposiciones no tienen la capacidad de resolver problemas sociales, tienen la capacidad de gestionar ante las autoridades formales, nada más. Yo recuerdo, y voy a poner el ejemplo de nuestros contrincantes tradicionales, nuestros competidores tradicionales. Yo me resisto a llamar enemigos en política porque... No, contrincantes también. Sí, competidores, sí. Cuando nosotros teníamos casi el monopolio total del poder público, aquí en Ciudad Juárez, en el Partido Acción Nacional no hacía gestión, no resolvía problemas sociales. Tenían que rifar un Volkswagen cada año para pagar luz, agua y gas. Y se entendía y nadie lo veía mal porque eran oposición. Entonces, asumir el papel de la oposición. ¿sí? Entonces, cuando uno es oposición y algunos compañeros se cortan las venas porque no pueden resolver problemas de gestión social y resolver de manera asistencial peticiones sociales, se me hace que es no asumir la realidad que nos toca vivir en esta coyuntura. Y entonces, bueno, ese es el panorama real del partido, ¿sí? A futuro, dependiendo, y esperemos que sea para bien el resultado de esta interna. ¿Por qué? Porque en Chihuahua somos prácticamente la tercera fuerza política, así si no es que la cuarta. Así es. Y son ejemplos que se pueden repetir en muchas partes del país. Sí. Y si no hay manera de ir adquiriendo solidez interna, no se va a poder sacar un buen paquete de candidatos, claro, en las siguientes elecciones. Por lo tanto, pues el partido tenderá a desaparecer, ¿o qué pasaría con él, Willy? Yo siento que prolongaría el tiempo que requiera para tener otra vez nivel competitivo a nivel federal.
Yo siento que esta derrota coloca al partido como estuvo cuando nació el PNR con Plutarco Elías Casi Calles. 100 años prácticamente. Sí, 70 y tantos. Pero había 110 partidos locales o regionales o estatales, algunos partidos personales que se llamaban como el líder, como el caudillo. Y ninguno solo tenía una capacidad de influencia nacional. Todos eran locales o regionales, cuando mucho estatales. Y lo que se hizo fue, por parte de la fracción triunfante de la etapa de la lucha armada revolucionaria, convocar a esas facciones y hacer una gran negociación nacional en donde hubiera una cabida para todos los que habían ganado en el proceso bélico de la revolución. Ah, pero no había un Morena ni un AMLO atrás. ¿No? O no, enfrente. No había, inclusive no había PAN, no había nada, no había más que un enemigo innominado que se llamaba la reacción. Todo el que estaba en contra de Sí, eran conservadores. Eran las reacciones, sí. Era un lenguaje casi de la época del Segundo Imperio. Pues sí, sí, venía saliendo, ¿no? Sí, y en esas circunstancias, toda proporción guardada es lo que tenemos ahora. El partido a nivel federal no tiene una capacidad competitiva real. Estamos, como lo acabas de decir tú, en tercios y en algunos lugares en cuartos. Sí. Y entonces, lo que sucede es que el partido, aunque se llame nacional, de hecho en este momento es una serie de posiciones locales o regionales con los sectores o los grupos económica o políticamente más influyentes, más fuertes dentro del priismo. Esa misma... ¿Y qué van a hacer esos? Sí. Van a tratar de competir por regidurías, por presidencias municipales chicas, por diputaciones locales, y se van a pelear por plurinominales, que ojalá y con el tiempo se acoten o desaparezcan. Que sería una lógica, pero ¿sí? Esa misma dinámica, Wilfrido, lleva a pensar que no hace mucho el PRI gobernaba todo. Así es. Todavía nuestra ciudad era una guerra bipartidista con un PRI predominante en ese bipartidismo y de pronto la moneda da la vuelta. La verdad es que no perdimos en 2018 ni en 2016. Se vino perdiendo desde la década de los 60s y 70s. Nada más que entonces en las casillas se ganaban, si había 300 votos eran 280 para el PRI, 10 anulados y 10 para los otros. Y decía todo el mundo, ¡ganamos! Y conforme fueron pasando los sexenios y los trienios, ya no se ganaba por 280, sino por 200, y decíamos ganamos, y luego por 100, y decíamos ganamos, y luego por 30 decíamos ganamos, y llegamos a decir por un voto se gana. Y aunque ganáramos por un voto decíamos ganamos, cuando lo que sucedía realmente era que veníamos perdiendo. ¿Está en el momento de cambiar esa realidad? Estamos en ¿Ya la sociedad ya lo entenderá? No sé, yo quiero que lo entiendan los priistas. Por eso, los priistas. Sí, yo lo que quiero es que los priistas aprovechen la oportunidad única en la historia que tenemos de organizarnos como partido. Porque en realidad, habiendo nacido del poder, no estábamos organizados como partido. Sí, era una línea de poder. Claro, era una institución periférica al poder público, que era o una subagencia de electoral o era una agencia de colocaciones. Así. La realidad es que el día 11 de agosto, una semana más, el PRI va a llegar a esa cúspide de posibilidad en su historia interna. Sí, dependiendo de ese resultado, lo dice un militante de muchos años, muy institucional en su formación política, que está el parteaguas en esta posibilidad. El resultado nos dirá a ustedes, a ellos y a nosotros, hacia dónde va el PRI. Si va a haber PRI, o se acaba el PRI, o dónde queda el Partido Revolucionario Institucional. Willy, por favor, cierra esta primera entrevista con nosotros. Yo lo que quiero enfatizar es esto. El PRI no es un partido en el sentido tradicional.
el PRI es un sistema. Y tanto el partido más antiguo del país, el Partido Comunista Mexicano, como la UNS, la Unión Nacional Sinarquista, que nació en 1928, son los únicos dos partidos que no nacieron ni del PNR poder, ni del PRM, que del no PRI. nacieron del poder. Sí, de ahí en más, desde el PAN de 1929 a la fecha, PRD, Morena, Enríquez Guzmán, Almazán y todo, todos han sido escisiones del PRI. Sí. Es un sistema más que un partido. Y yo creo que el sistema va a seguir funcionando. ¿Qué papel le va a tocar al PRI jugar en ese sistema? Yo espero que sea un papel en el que pueda contribuir a resolver los problemas nacionales. Bien, es Wilfrido Campbell Saavedra, hoy funciona en el puesto clave de delegado especial para la elección interna del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Juárez. El día 11 de agosto se lleva a cabo esta elección. Si usted es priista y está en las listas de los militantes con derecho, apúntese y vaya a vote por Lorena Piñón, por Ivonne Ortega o por Alejandro Moreno. Usted sabrá por quién. Vaya, hágalo si le interesa el priismo. Si no, pues no lo mueva. Y una vez concluida, es como en las Olimpiadas. En las carreras de velocidad salen todos, cada quien en su carril. Y todo mundo quiere ganar la carrera. Todo mundo quiere llegar primero. Pero no quieren que al que va a un lado le dé un ataque al corazón o que se quiebre una rodilla. Simplemente quiere ser más veloz. Y una vez que lleguen y se acabe la carrera, se van juntos a las regaderas a esperar la siguiente carrera. Bueno, se lo está diciendo el delegado especial. Y vamos a seguir en una constante. Le agradezco mucho, Willy Campbell. Muchas gracias. Hasta luego.